Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos ¿Qué es eso de la salud mental? La Organización Mundial de la Salud anotaba en 2021 que la pandemia de COVID-19 había exacerbado los problemas de salud mental en todo el mundo. En la encuesta del 2023, el Ministerio de Salud revela que el 60% de los colombianos declaró que su salud mental es muy buena o buena, aunque el 66% afirma haber enfrentado algún problema de salud mental. La salud mental de los colombianos, un factor de impacto. Este fue el nombre del foro virtual organizado por Caracol Radio. Del Senado buscan crear políticas en beneficio de la salud mental de los colombianos. Sean todos bienvenidos a Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca crear encuentros para dialogar sobre la salud mental, especialmente sobre los derechos y la inclusión de las personas con problemas o con trastornos mentales, porque esas personas tienen una vida como la de los demás y hacen parte del mundo social. Acabamos de escuchar unos titulares y esos titulares nos ofrecen muchas razones para pensar y trabajar por la salud mental, especialmente para entender qué es eso de la salud mental y cómo podemos mantenerla, incluso para hablar de problemas, de trastornos mentales. En Vida Común, Comunidad de Vida, procuramos entrelazar voces, saberes, experiencias para pensar, pero también para construir opciones que nos sirvan para actuar en el campo de la salud mental y de la inclusión social. Esa es la preocupación de este programa. Soy Ana María Lara y hoy nos acompañan dos personas muy conocedoras que desde distintas orillas nos van a ayudar a entender de qué hablamos cuando nos referimos a la salud mental, pero también a los problemas y a los trastornos mentales. Entonces, teniendo en cuenta un poco esos titulares que acabamos de escuchar, vamos a empezar a hablar con ellos. Para empezar, está con nosotros Nubia Torres. Ella es psicóloga, psicoanalista y una profesional que tiene muchos años de experiencia en la docencia, pero también con pacientes. Y pues es muy grato contar con ella hoy aquí en Vida Común, Comunidad de Vida. Nubia, bienvenida. Hola Ana, de verdad para mí es muy grato también estar contigo hoy para volver a conversar sobre estos temas que nos interesan a todos. Sí, la salud mental. Y también está el doctor José Manuel Santa Cruz. Él es médico, psiquiatra y psicogeriatra. Y él es también director del Instituto de Envejecimiento. Hola Ana María, hola Nubia. Me encanta estar aquí con ustedes de nuevo y gracias por tener estos espacios para hablar de un tema tan importante como la salud mental. Para arrancar, yo quisiera que alguno de los dos nos contara estas voces que escuchamos hace un rato, que nos decían, el COVID parece que develó que hay problemas de salud mental. La mayoría de los colombianos decimos que estamos bien en salud mental, pero sin embargo parece que un buen porcentaje, tiene que enfrentar algunos problemas. ¿Qué nos dicen esas voces? Sí, es cierto que si hay algo bueno que dejó la pandemia, fue darnos la oportunidad a todos de levantar la mano y hablar al respecto de nuestra salud mental, algo que quizás antes era más prohibido, que la gente no se lanzaba al agua a hablar de esto. Otra cosa que estamos viendo es que muchas veces esos resultados como contradictorios que decimos que estamos bien, pero no estamos bien, dejan ver que quizás no tenemos muy claro de qué estamos hablando. Habitualmente la gente relaciona la salud mental con cosas que son limitadas y que son solo una pequeña muestra de salud mental.
dormí bien, comí bien, hice ejercicio, y eso en términos generales quizás apunta a que creemos que estamos bien. Pero la salud mental es un concepto muchísimo más amplio que tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo nos tratamos, y eso quizás ahí ya no estamos tan bien. Me encanta eso y vamos entonces más adelante a desarrollar ese concepto de salud mental. A propósito de estas frases que escuchamos, no sé si Nubia quiera decirnos algo. Pienso que el COVID hizo una cosa también, además de poner la salud mental sobre la mesa, fue mostrar que todos nos sentimos amenazados en ciertas circunstancias y que esas amenazas hacen que reaccionemos o sintamos o vivamos una serie de tensiones que sobrepasan las cotidianas, y por eso es más visible también los problemas que podemos tener, especialmente en la familia y en nuestras relaciones íntimas. Entonces yo creo que eso también es muy importante, porque eso abre la puerta para mirar unos elementos que están allí presentes todo el tiempo, pero que a veces se dejan de ver, es decir, el contexto en el que vivimos, las formas como vivimos y ese impacto que tiene en nuestro bienestar, para no hablar de enfermedad o de problemas, sino en el bienestar, cómo pone en riesgo el bienestar de cada uno. Esto me parece que es bien importante y lo voy a completar con algo que en 2022 dijo el director general de la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Dice algo así como que la información que tenemos ahora sobre el impacto de la COVID en la salud mental del mundo es solo la punta del iceberg. Yo insistiría en que claro, no es un problema asociado al COVID, a la pandemia. Hay que ampliarlo. Pero para seguir conversando, un poco tomando este referente y todo lo que ustedes vienen diciendo, ¿por qué no les contamos a los oyentes desde la mirada de cada uno de ustedes qué es exactamente la salud mental? ¿De qué estamos hablando cuando decimos salud mental? Un poco como venía mencionando hace un momento, la salud mental es un concepto muy amplio que habla del bienestar, de la forma en que nos cuidamos, en la que nos tratamos. Vivimos en un entorno en el que generado por nosotros mismos, que nos permita desarrollar nuestras mejores capacidades y sobre todo aportar a la comunidad en la que vivimos. La salud mental es un tema de todos y que construimos entre todos. Es decir, hay un factor de lo colectivo que pesa en este concepto de salud mental, Nubia. De lo colectivo, de lo contextual y de lo histórico también, porque pues la salud mental se define de manera distinta en otros tiempos, ¿no es cierto?, y en otras latitudes, y eso es muy importante, porque es un constructo, es una categoría que avanza, se mueve de acuerdo con las circunstancias que viva pues, el mundo o una población particularmente. Yo creo que eso es importante porque en otros momentos considerábamos salud mental tal vez de una manera más sencilla, pero me parece muy sabia, por ejemplo, como el concepto de Freud de amar y trabajar. Así de sencillo, amplio, profundo e importante también. Amar y trabajar. Eso involucra un montón de cosas como la capacidad de relacionarse con el otro y consigo mismo a partir de un afecto y un reconocimiento. Y por otro lado, sea lo que sea que uno está haciendo en la vida, que eso tenga un sentido y una función en una cultura, en una sociedad y para sí mismo. ¿Qué es eso significativo de la vida? ¿Qué es eso significativo de la relación con el entorno, de la significancia que uno tiene en un momento dado o que los demás tienen en la vida de cada cual? Sí, me llama la atención de todo lo que ha dicho ahora Nubia, pues voy a subrayar algo, es como un poquito como lo histórico. Digamos que parece que ha ido aumentando, hay un aumento significativo de trastornos como la depresión, como la ansiedad. Eso se ve, parece que los índices van aumentando. Uno, pues claro, por supuesto, frente a lo que vivimos con el COVID, que todo el mundo quedó aislado, en soledad, con incertidumbre económica. Pero resulta que la soledad, la incertidumbre económica y todos estos factores que se juntaron allí son muy propios de las sociedades contemporáneas. Y repito, más allá de la pandemia, ¿qué tiene que ver esto de la incertidumbre económica, del aislamiento, de la soledad, con la salud mental? Creo que esos son como reflejos de una mala salud mental o problemas en la salud mental. Quedarnos solos, excluidos, no tener con quién hablar, no tener a quién pedirle ayuda, ¿sí? No tener yo la iniciativa de ir a cuidar a otro, proteger a otro, ayudar a otro, termina generando situaciones que seguramente podríamos categorizar como problemas de la salud mental y que favorecen entonces comenzar a tener síntomas, a tener diferentes como malestares que yendo más allá
pueden llegar en algunos casos a constituirse en trastornos mentales como la depresión. Es habitual encontrar que el aislamiento, la soledad, el rechazo facilitan que sujetos predispuestos a ello terminen teniendo trastornos mentales como la depresión. De ahí a que la OMS ha dicho que la pandemia como que pone sobre la mesa entonces estas situaciones que hemos mencionado hasta ahora y ha favorecido que haya más trastornos mentales. Entonces, finalmente esta como escalera de eventos tiene como consecuencia en algunas personas que presentan enfermedades mentales y por supuesto se han visto cifras mucho más altas de trastornos psiquiátricos. Entonces ese es un punto. En ese camino hay un montón de sufrimiento, de situaciones muy complejas que no necesariamente son trastornos y que también necesitan nuestra atención y nuestro cuidado. Quisiera completar con Nubia, porque yo sé que Nubia ahí también tiene mucho que contarnos, pero voy a agregar un componente a ver si es pertinente, Nubia. Y es, si esta incertidumbre económica se nos presenta, si vivimos en soledad, no sé si también la salud mental tenga que ver con las herramientas que podamos poner en juego para enfrentar esas situaciones. Esas son las condiciones de la vida actual, o sea, la incertidumbre, las necesidades de cumplir con ciertas demandas sociales que se vuelven muy complicadas. Al mismo tiempo, estar ocupado tanto tiempo que no tiene uno ocasión de interactuar íntimamente como en otros momentos lo hacía con sus amigos, con su familia, sino que son casi como eventos mágicos que ocurren en ciertas fiestas. Pero de resto está uno demasiado aislado, demasiado preocupado en ese tipo de temas y por supuesto eso le quita, yo creo que la alegría y la magia a cualquier vida y que si eso se vuelve un trastorno o se vuelve un padecimiento, pues depende de los recursos, como tú bien dices, que ha podido uno crear en su vida temprana y en el resto de su existencia, ¿sí? Ahorita el doctor José Manuel nos dio como un contexto que me parece clave para los oyentes precisar muy bien. Y si podemos hacerlo con ejemplos, tanto mejor. Es decir, esta diferencia entre problemas, trastornos, pero problemas de salud mental, pero problemas mentales. ¿Cómo orientamos bien a los oyentes para ubicarnos todos? Yo también, porque no lo conozco. ¿Cuál es la diferencia entre un problema de salud mental, un problema mental y un trastorno mental? Parece, usted dice, doctor José Manuel, que esto va como una escalera. Sí, podría en muchos casos verse como una escalera que puede llegar al final a convertirse en trastornos. No siempre hay que recorrer esa escalera para llegar allá, pero es habitual. Y es cierto que esto parece un juego de palabras y de hecho muchos profesionales de la salud mental y de la psiquiatría y la psicología no lo tenemos tan claro. La salud mental ya la definimos, ¿sí? Como esa capacidad de amar y trabajar, y yo diría que va implícito ahí, por supuesto, en el cuidado entre nosotros mismos. Y los problemas de esa salud mental tienen que ver con no cuidarnos, no protegernos, no querernos o explotar, excluir, maltratar a otros. Ahí estarían los problemas de esa salud mental. Otra cosa son los problemas mentales, psicológicos, que creo que están implícitos con un sufrimiento que yo diría desde mi orilla como psiquiatra son síntomas. Síntomas que generan malestar y que no necesariamente son una enfermedad. El ejemplo de una situación muy sintomática que es aburridora y que probablemente todos hemos pasado por ahí es una ruptura amorosa, una tusa. Sufre, es terrible, uno la pasa mal, pero no está enfermo. Está viviendo una situación que genera dolor, pero que no implica enfermedad. ¿Algunas tusas se complican, digamos, o se pueden convertir en un problema? Sí. ¿U otros padecimientos y sufrimientos pueden llevarlo a uno a un problema que se convierte en trastorno? Sí. O sea, una tusa en un sujeto predispuesto a ello, con situaciones extras, digamos, sumadas a esto, ¿puede terminar con una depresión? Sí. La depresión es un trastorno mental, es una enfermedad psiquiátrica, que es distinta a este estado como de sufrimiento que mencionaba ahora. Implican y necesitan atención y cuidado, por supuesto, adaptadas a las necesidades que cada caso en particular requiera y pues hay profesionales o no para poder brindar la mano, porque no siempre la tusa es de psicólogo o psiquiatra, es más de acompañamiento, contención probablemente, ¿sí? Para poder sobrellevarla. A propósito de lo que José Manuel está diciendo, que es muy importante como poder delimitar los problemas y los trastornos,
es importante también saber que van juntos muchas veces, ¿no es cierto? Que nadie se salva de tener un problema de salud mental porque la vida cursa con un montón de obstáculos y un montón de pérdidas y dolores que son parte de vivir, ¿cierto? Pero la delimitación sí es fundamental a la hora de la atención, a la hora de tomar decisiones sobre cómo puedo yo ayudar a una persona, o cualquiera puede pensar qué necesita una persona en ciertas circunstancias. Claramente se necesita poder aclarar qué le está sucediendo a una persona y qué requiere para ofrecerle eso que requiere, pero además reconocer y ojalá utilizar todos los demás factores que pueden ayudar a que se sienta mejor. Y por supuesto ahí entran los familiares, entra la capacidad de trabajo, entra una mirada de un grupo social y por supuesto que ojalá no termine siendo estigmatizado por una situación crítica que está sufriendo en un momento dado. E incluso aunque la enfermedad no remita. Ahí hay un problema que me gustaría ya para terminar esta sección precisar muy bien para nuestros oyentes. Cuando uno habla de salud mental en la calle, en la tienda, a veces con la familia, pues inmediatamente surge la enfermedad. O sea, se asocia salud mental con estar enfermo. ¿Cómo superamos esa idea de salud mental no remite necesariamente a la enfermedad? Yo creo que hay que vencer el estigma de la enfermedad mental. Y creo que referirnos a la enfermedad mental como un problema de salud mental es una forma de sacarle el cuerpo a decir tengo una enfermedad mental. Y cuando hacemos eso, estamos, creo yo, promoviendo el estigma. Deberíamos tener la posibilidad de decir y oír a quienes lo padecen que tienen una enfermedad mental y no tener que obligarlos a darle recovecos y vueltas para tratar de referirse a lo mismo. Entonces yo prefiero decir tengo un problema de salud mental para no decir tengo un trastorno mental, porque automáticamente se enciende el estigma, se enciende la exclusión y eso, como dije al comienzo, es un problema que construimos entre todos. Esa categorización hace un recorte del sujeto, importantísimo. Hace un recorte que lo deja encasillado en una nominación muy difícil de quitarse luego. Por eso yo pienso que es la importancia de hacer la delimitación para saber cómo más lo podemos ayudar, pero la importancia de que esta delimitación no excluya el resto del sujeto, porque si no le estamos haciendo generalmente más daño que beneficio. Eso es muy complicado. Y respecto a lo que tú estás diciendo de qué es la salud mental, me parece que no hablamos de la buena vida, de tener una buena vida, ¿cierto? Y una buena vida en donde transcurra no solamente con amar y trabajar, sino ojalá amar todo lo que se hace. Eso no quiere decir que uno no tiene molestias o odios también, pero que predominantemente esta sea un afecto que le dé a uno un significado de estar con los demás, de hacer una tarea, de encontrarse, y que esto sea como una proposición permanente, no solamente individual, sino también como de sociedades que tienen mucho que enseñarnos, además, como otras sociedades que a veces desdeñamos, pero que en realidad tienen mucho que enseñar. Y también soy. Toda enfermedad, sea física o sea mental, tiene una forma de abordarla. Ya muchas personas acudimos a un psicólogo y eso hace algunos años era muy estigmatizado. Que no existieran esas categorías, sino que nos entendiéramos desde la diversidad de los seres humanos. Por creer que hay un déficit o una enfermedad mental, no se puede reducir a la persona a que no haga nada o reducirla a un síntoma. Continuamos con Vida Común, Comunidad de Vida, con José Manuel Santa Cruz y Nubia Torres. Y quisiera entonces pedirles a ambos que nos cuenten un poquito qué les dicen estas voces que, entre otras cosas, se sintetizan un poco en la idea de que uno es más que una enfermedad, uno es más que un diagnóstico y que una patología. Es decir, y un poco en el bloque anterior era esta idea de recortar a la persona, recortarla, me pareció bien apropiada esa figura. ¿Qué les dicen a ustedes estas voces? Justo oyendo las voces me quedé pensando en lo que acaba de decir Nubia, y es que las enfermedades no definen a un sujeto. Ella mencionaba que lo recortaban.
yo diría que nosotros encasillamos en una sola categoría, en un solo cajón, a la persona con enfermedad mental. Primero, las enfermedades mentales son súper diversas, pero igual las metemos en una sola que está rodeada de peligro, que genera miedo, y desafortunadamente las consecuencias de eso es tomar distancia de lo que sea peligroso o que nos cause esta sensación de miedo. Evidentemente las personas con enfermedades mentales siguen siendo personas, así la enfermedad no mejore. Nosotros hacemos todo lo posible para ayudar a las personas con enfermedades mentales a mejorar, pero con o sin síntomas, las personas con enfermedades mentales siguen siendo personas que muchas veces tienen una mejor salud mental que los demás y que quizás ellos son víctimas de los problemas de salud mental de los otros, que lo excluyen y lo rechazan. Pero una persona con enfermedad mental muchas veces, porque lo ha sufrido en carne propia, tiene una mejor salud mental, una mejor capacidad de comprender, de ayudar y de brindarle la mano a otros. Nubia, ¿por qué ese es más que un diagnóstico para continuar con estas ideas de José Manuel? Es que cuando se olvida eso más, nos olvidamos de verdad de la persona, realmente. Y todos los esfuerzos de inclusión que uno ve en instituciones de toda clase son muy interesantes, pero eso es una tarea que necesitamos seguir trabajando, porque la inclusión no es solamente poner en un lugar a una persona distinta de un grupo a merced de lo que suceda, simplemente darle un puesto, no se trata de eso. Aquí hay que trabajar en comprender lo que le pasa a este chico y cuidarlo del maltrato que generalmente recibe de personas, sobre todo por ignorancia básicamente y por falta de sensibilidad. Todo esto creo que son áreas de la salud mental súper importantes, porque eso hace al chiquito incluido, por ejemplo, tanto como al grupo, mejores personas cuando pueden tener empatía y desde el entendimiento y desde la aceptación. Y por supuesto yo no tengo por qué estar contenta con todo, pero al menos un respeto y un cuidado mínimo sí puedo desarrollar, y ojalá deba desarrollarlo. Un poco cuando decimos somos más que un diagnóstico, es un llamado a esto que nos ha explicado Nubia sobre la inclusión, pero también quisiera como que desde la postura de cada uno nos contaran pues qué recomendaciones hay, qué recursos tenemos las personas corrientes para evitar eso, para evitar el estigma, para evitar ese aislamiento de las personas que de alguna manera tienen un problema, tienen un trastorno. Uno como persona común y corriente, como persona de la calle, ¿qué recursos tiene a la mano para decir, listo, mañana que yo conozco una persona con trastorno o problema, pues voy a actuar diferente? Bueno, yo pienso que una cosa que José Manuel había mencionado ahora, y es el miedo que nos produce lo que es muy distinto, y eso es natural, ¿no es cierto? Y a veces también no podemos negar que existe cierto peligro en ciertas situaciones clínicas con una persona que está padeciendo alguna enfermedad muy grave. Y sin embargo, cuando la actitud del otro es de respeto, o por lo menos de escucha, o por lo menos como de interés, este tipo de situaciones, en lugar de crecerse, bajan intensidad. Recurrir a la capacidad de cuidado sería una cosa importante, y entender que hay cosas que no estoy viendo con este síntoma, que detrás de eso hay una persona que puede, no sé, saber cantar o tocar la guitarra, o que puede saber cultivar una tierra, o que, no sé, hace poesía, yo qué sé, que puede hacer una labor con significado, etcétera, etcétera. Y esa mirada, ese cambio de mirada hacia la enfermedad mental, con seguridad ofrece potencialidades que están siempre ocultas cuando lo que prima es el miedo. Bueno, el cuidado es un buen ejercicio de salud mental. El cuidado tiene que ser gratificante. El cuidado no tiene por qué ser un peso encima. Si es eso, lo estamos haciendo mal. Y muchas veces es porque los dejamos solos a quienes cuidan. Entonces podemos ayudar a cuidar a otros, a tejer sociedad, a crear grupos y vínculos fuertes y profundos. Estos momentos de sufrimiento son duros, pero abren la puerta a conocer íntimamente y profundamente a alguien, que es una oportunidad súper valiosa en la vida, que desaprovechamos por momentos superficiales o light, como dicen ahora. Entonces ahí hay una oportunidad no solamente de ayudar, sino además de conocer a otro, que no hay nada más enriquecedor en la vida que tener un contacto cercano con otra persona.
Totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que los oyentes se van construyendo también una manera de reeditar o de volver a mirar qué es esto de la salud mental. Me parece que han sido herramientas o conceptos muy interesantes los que ustedes nos han dado. Quisiera ya como para cerrar considerar algo, y es que, bueno, nosotros estamos elaborando este programa desde Bogotá, con un psiquiatra, un psicogeriatra, una psicóloga que es psicoanalista. Es decir, en Bogotá hay una infraestructura que es grande que para la atención de los problemas o de los trastornos que están relacionados con la salud mental. Pero digamos que estamos en una vereda. Allá probablemente hay una idea distinta frente a lo que es estar o tener problemas de salud mental, pero también de la atención. ¿Qué podemos aprender de lo uno y de lo otro? ¿Cómo construir ahí como unos puentes para aprovechar pues lo que tenemos? A mí me parece que cuando la cultura es más sencilla, es más fácil. Pues porque resulta que hay un personaje que es raro. ¿Sí? Él es raro. Pero él es raro, pero igual se levanta y hace no sé qué, va, cuida las vacas, las trae, después de eso está cansado y se duerme hasta las 5, pero a las 5 se levanta y entonces, no sé, cualquier labor, ¿sí? Es raro, pero no queda excluido, ¿sí? Generalmente tiene una función y no estoy como tratando como de no mirar las grandes necesidades que por supuesto tienen las sociedades más sencillas, pero sí reconociendo su valor. En su lugar, en Bogotá tenemos todo y no tenemos tiempo y no tenemos disposición y tenemos unas urgencias y unos asuntos que casi no nos dejan ni para nosotros mismos. Entonces, cuidar a una persona con dificultades emocionales o mentales o lo que sea, se vuelve una carga espantosa, como lo ha dicho José Manuel, y ahí sí necesitamos la convergencia, y con la convergencia de muchos y el cambio de mirada, tal vez podamos incluir a esa persona en una vida, que es lo que nos sucede en las ciudades complejas. Un poco lo que nos está diciendo Nubia Torres tiene que ver con el nombre de este programa, Vida Común. Es un poco, y ahí va, digamos, reforzando la pregunta ya para cerrar, José Manuel, es si la clave de pronto está en recuperar la vida corriente, en tener un poco esa disposición para ver, bueno, como dice Nubia, este personaje o aquella es un poco raro, se comporta a veces distinto, pero hace las cosas, las mismas cosas que yo hago. Quizás ahí está la clave. Seguramente sí. Como dije al comienzo, estos son herramientas que tenemos en la mano. La salud mental, la comunidad la construimos entre todos. No es problema de otro, es problema de todos nosotros. Y si somos conscientes de ello, podemos darle el valor que se merece. El valor que se merece a la vida cotidiana, a la posibilidad de acompañar, de ayudar y de construir sociedad. Eso está en todas nuestras manos. Bien, cerramos así. Y yo me quedo con una frase que lo engloba todo, lo dice todo y creo que nos va a mover mucho a mí y a los oyentes y a quienes hacemos este programa. Y es: salud mental es amar y trabajar. Muchas gracias, Nubia Torres, por habernos acompañado hoy aquí en Vida Común, Comunidad de Vida. Muchas gracias por la invitación, Ana. Nos veremos muy pronto seguramente. José Manuel. Ana María, gracias, Nubia. También gracias por todas tus enseñanzas. Muy bien, entonces seguiremos hablando de salud mental, de derechos y de inclusión aquí en Vida Común, Comunidad de Vida. Hasta pronto. Realización y producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.